Estábamos celebrando el día de juegos en la escuela intermedia y como es de costumbre, se supone que ese día fuera un día libre. Sin embargo, siempre hay uno que nos daña la fiesta. Hoy en Adoración Backstage es que siempre hay uno. Y en esta ocasión me refiero a quien era mi maestro de salón hogar en ese entonces y resulta que ese mismo día de juegos él pautó una prueba corta, un quiz. Y él nos dijo, bueno, ustedes van a ir al parque y van a tener su día de juegos, pero a las 11 de la mañana los quiero aquí porque les voy a dar una prueba. Ustedes se imaginan nuestra alegría en ese momento. Bueno, el punto es que nos fuimos al parque que quedaba cerca de la escuela y allí yo estuve revisando todo el tiempo mi reloj y a las 10:45 les dije a los muchachos, muchachos, nos tenemos que ir, el examen. Los muchachos me ignoraron, algunos se burlaron de mí y me dijeron, ay, Lorel, tú siempre eres tan exagerada. Yo no sé cuántos de ustedes que me están escuchando les han dicho lo mismo y son así como yo, que son, ¿verdad?, muy cuidadosos. Mis amigos no quisieron regresar y yo, por temor a regresarme sola al salón, no me fui, me quedé con ellos. Y terminamos regresando a las 12:30. Ustedes se imaginan, ya para ese tiempo era la hora de almuerzo. Y aún no olvido las palabras del profesor. Cuando nos vio llegar, él dijo lo siguiente. Yo esperaba esto de todos los demás, Lorel, pero tú, de ti yo esperaba más. Entonces se vira y les dice a los demás estudiantes, bueno, hoy todos tienen 0 en la prueba, tienen F. Y ustedes no se imaginan, amados hermanos, la vergüenza que yo pasé. O sea, imagínense sentirte responsable de que a todos los demás, aunque no fue así, ¿verdad? Pero yo me sentí de esa forma, de que todos los demás tuvieran F por tu culpa. Y por otro lado, todos fallamos de la misma manera y sin embargo es a mí a la que me regañan delante de todos. Y no sé si te ha pasado a ti en tu casa, ¿verdad? Con algún hermano o en tu trabajo, que tú te llevas el regaño cuando, para colmo, tú fuiste aquel que estuviste allí encima de todos. No, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Y no lo hacen y al final tú eres quien te lleva el regaño. Y hay situaciones así, ¿verdad? En nuestra vida que pueden sentirse injustos. Una de estas historias así que pueden sentirse injustas nos la registra la palabra en Primera de Reyes, capítulo 13. Y esta historia bíblica comienza presentándonos a un profeta de Judá que va a profetizar contra el altar de Betel que el rey Jeroboam había dedicado a otros dioses. Y quiero resaltar varias cosas de este profeta. La Biblia no dice su nombre. Sí podemos inferir que era joven. En segundo lugar, este fue aquel que profetizó sobre el reinado del muy conocido rey Josías. En tercer lugar, cuando este profeta trae la profecía contra el altar, el rey Jeroboam se enfurece y trata de apresarlo, pero inmediatamente el brazo del rey se le seca y se le entumece. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué tremendo! En ese mismo momento en que se le seca el brazo al rey, se cumple precisamente la palabra profética de este joven profeta y ahí mismo delante de todos se derrumba y se hace pedazos el altar tal como él lo había profetizado. Como que parece que Dios estaba con él, ¿verdad? Como que parece que estaba ungido, como que parece que Dios lo había llamado y Dios lo respaldaba, ¿cierto? En quinto lugar, el rey le ruega que este profeta clame a Dios para que le restituya su brazo y así sucede. Cuando este profeta joven ora, inmediatamente el brazo del rey volvió a su estado natural. Y uno dice, wow, ¿qué tenía este joven que era tan tenaz, ¿verdad? Tan firme y que Dios lo respaldaba y lo que él decía se cumplía de inmediato. O sea, definitivamente que era evidente la presencia de Dios y con él y su autoridad espiritual. Y uno dice, ¿qué sería? Y yo quiero detallar algo bien importante aquí. Cuando el brazo del rey se le restituye y se le sana, el rey entonces se entusiasma con este joven, como que lo admira y le dice, mira, todo lo que tú necesites de mí, yo estoy aquí para ti. El rey se pone al servicio del profeta. Miren eso, cómo es la autoridad que Dios le puede dar a sus siervos, ¿verdad? Que el mismo rey se pone a su disposición. Todo lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Come aquí conmigo, quédate aquí yo te doy el cuarto que tú desees en mi palacio. Sin embargo, el profeta le responde lo siguiente. Aún si me dieras la mitad de tu palacio, no podría acompañarte. Tampoco podría comer agua ni beber agua en este lugar. El Señor me dio órdenes precisas. Me dijo, no comas ni bebas nada ni regreses por el mismo camino. Así que el sexto detalle que quiero compartirles es que este joven se había dispuesto a obedecer la palabra de Dios con precisión. Y esto no es poca cosa.
Él estuvo dispuesto a obedecer al pie de la letra lo que Dios le había ordenado. Así que todo lo que había acontecido antes tenía que ver con un corazón que estuvo dispuesto a escuchar, no solamente a escuchar, sino a conocer la palabra de Dios y obedecerla al pie de la letra. Y miren, amados hermanos, esto no es poca cosa, porque el mundo está lleno de personas que quieren que Dios les hable. Personas que van detrás de profetas o atienden cultos, campañas o inclusive páginas de internet, canales de internet para escuchar la voz de Dios. Quieren que Dios le confirme, quieren que Dios les hable, pero ¿qué sucede? Una cosa muy distinta es aquellos que estén dispuestos a obedecer la palabra de Dios con precisión. O sea, hay mucha gente que quería escuchar a Jesús, que le seguía a Jesús, pero muy pocos estuvieron dispuestos a seguirlo y obedecerlo con precisión. Y así hay muchas personas hoy día. Y miren, amados hermanos, qué bueno que los coliseos se llenan, qué bueno que los conciertos se llenan. Pero la diferencia no la hace que el coliseo se llene de gente que quiera escuchar la palabra de Dios. La diferencia la hace es que aparte de oír, seamos hacedores de esa palabra. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero la fe sin obras es muerta. Así que la diferencia no la hace simplemente aquellos que quieren oír la voz de Dios. La diferencia la hace aquellos que están dispuestos a sujetarse a la palabra de Dios con precisión. Dice la Escritura que este joven se sienta a descansar. Y durante ese descanso, un viejo profeta de Betel lo viene a buscar para invitarlo a que se quedara y comiese en su casa. Al principio, él se niega y le dice exactamente lo mismo que le dijo al rey. Yo no puedo quedarme aquí, no puedo comer aquí. Por orden de Dios, Dios me dijo que no podía hacer estas cosas y tampoco volver por el mismo camino. Sin embargo, el viejo ministro le insiste y miren lo que sucede. Él le dice, yo lo mismo que tú también soy profeta. Un ángel me habló de parte del Señor. O sea, a ti Dios te habla, pero yo veo hasta ángeles. Yo soy más experimentado. ¿Tú te crees que tú empezaste el otro día, mijo? Pero aquí yo llevo un montón de tiempo. El ángel del Señor me habló y me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces el varón de Dios lo acompañó a su casa y allí comió pan y bebió agua. Pero cuando estaban comiendo, el Señor le dio un mensaje al profeta que lo había hecho regresar. Qué fuerte, Dios le habló por el mismo profeta que lo hizo caer. Y al varón de Dios que había venido de Judá le dijo con fuerte voz, así dice el Señor, por haberte rebelado contra el mandato del Señor, por no haber obedecido el mandamiento del Señor tu Dios, y por haber regresado para comer pan y beber agua en donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, tu cuerpo no será sepultado junto con tus padres. En cuanto el varón de Dios terminó de comer y beber, el viejo profeta que lo había engañado le aparejó el asno. Ya en el camino, un león le salió y atacó al varón de Dios y lo mató, y su cuerpo quedó tendido en el camino, y junto a él se echaron el asno y el león. Y hay muchísimas cosas que pudiéramos, ¿verdad?, sacar de esto a nivel histórico y del contexto. Pero hoy quiero enfocarme en lo que pudieran parecernos injusticias en este texto y también algo que Dios nos quiere enseñar. Por ejemplo, ¿te das cuenta que tampoco dice el nombre del viejo profeta? Y es como si Dios quisiera revelarnos algo más de la historia de Judá y de Israel, porque el rey Jeroboam era de Israel, ¿verdad? Y el profeta era de Judá. Como que Dios quiere enseñarnos lo que pasó en ese contexto histórico, pero también nos quiere enseñar y nos quiere revelar algo de su carácter y de su relación con nosotros. Es como si de alguna manera no incluyera esos nombres para que nosotros nos pudiéramos ubicar en cualquiera de las dos situaciones. De hecho, el joven, el profeta viejo podía ser el mismo joven, en el sentido de que fuimos jóvenes y mañana seremos ancianos. Entonces es como si esta muerte de este joven profeta también pudiera significar la muerte espiritual de muchos que, habiendo comenzado con un buen corazón, que habiendo comenzado obedeciendo a Dios, ahora son como el profeta viejo que puede vivir, que vive con un corazón corrompido, que aunque ejerce sus dones y sus talentos, ya su corazón se alejó de Dios. Así que tú y yo pudiéramos ser o el uno o el otro. Y no solamente eso, sino que el profeta joven y el profeta viejo pudieran ser la misma persona, representar la misma persona para nosotros, ¿verdad? En el sentido de la aplicación que nosotros le podamos dar. Este profeta joven puede representar a esta persona que cuando más joven servía al Señor con amor profundo y temor reverente, pero fue envejeciendo y se envaneció. Ambos pueden representar cómo alguien que comenzó con pasión y obediencia precisa a la palabra del Señor puede ir perdiendo el temor y la devoción
y corromper su corazón. ¿Y cuántos ministros, verdad, comenzaron bien, amando al Señor de todo corazón? Pero pasaron demasiado tiempo distraídos, demasiado tiempo jugando con el pecado, demasiado tiempo comiendo del fruto prohibido, mientras, por otro lado, ejercían sus dones. ¿Y qué sucedió? Que se desensibilizaron al punto de que hoy pueden ser de esos que engañen a multitudes como si nada. Sucede, amados hermanos, ese viejo profeta que en efecto una vez también fue llamado por Dios, una vez temió a Dios, era ese mismo que ahora como si nada hacía caer a otros. Y esta noción a mí me da temor, amados. Porque cuántos ministros comenzaron bien, amados. Quizás ese profeta viejo que ahora tentó al otro para caer y lo engañó, había comenzado como ese profeta joven, pero se desensibilizó porque pasó mucho tiempo en ese lugar de pecado. ¿Cuántas personas que nosotros ahora vemos con doctrinas engañosas y fuera de la palabra del Señor comenzaron bien, pero se dejaron engañar en el camino? Fíjense, amados, lo peor de todo y que nos tiene que llamar la atención es que quien hizo caer a este joven que temía y amaba a Dios no fue el rey inconverso, fue el ministro de la iglesia. Y esta noción a mí me da mucho temor. Dios nos está llamando la atención. El muchacho no tuvo ningún problema en mantenerse firme a la palabra de Dios cuando el rey inconverso, cuando aquel de la calle lo quiso invitar a comer. Pero se le hizo difícil mantenerse firme a la palabra de Dios cuando quien lo invitó a comer fue el viejo profeta, el ministro experimentado. Y esta es la razón por la que muchos ministros que comienzan bien terminan mal. Se les corrompe el corazón. ¿Por qué? Porque yo entré a la iglesia y me di cuenta que el líder de alabanza se acuesta con su novia como si nada y sigue ministrando de lo más bien y recibe todos los halagos de la iglesia. Entonces, ¿por qué yo me voy a abstener, verdad? Si aquel ministro lleva 30 años de ministerio exitoso, le ha sido infiel varias veces a su esposa, pero le sigue yendo bien, ¿por qué yo me tengo que abstener? Esta es la situación que sucede, amados. Tenemos que ser honestos. Hay muchos de ustedes que quizás están en esta crisis. Bueno, si aquel cantante que lleva una vida inmoral llena el estadio y la gente se sigue convirtiendo, ¿por qué yo me tengo que abstener? ¿Por qué yo? ¿Cómo es posible que el profeta joven se muriera al comer en ese lugar, pero el profeta viejo pudiese comer y no le pasara nada? ¡Wow! ¿Por qué el profeta joven no podía? ¿No es esto injusto, amado? Hay muchos de nosotros que quizás tenemos esa crisis, porque aquel puede y yo no. Obviamente la comida en ese lugar estaba dedicada a los ídolos y también podía ser comida que Dios no aprobara para los judíos. Pero hay otras aplicaciones. ¿Por qué no? ¿Por qué el líder de alabanza puede hacer esto y yo no? Pues en primer lugar, amados hermanos, porque siempre habrá uno a quien Dios le pida cosas que no le va a pedir a los demás. Yo no sé cuántos de ustedes tienen madres que les han dicho, bueno, si los demás se tiran por el barranco, que los demás se tiren, pero tú no. Y así mismo es Dios con nosotros. Hay personas a quien Dios les va a llamar a hacer cosas que no le exigirá a otros. Los otros lo hacen, si lo quieren hacer que lo hagan, pero tú no. ¿Por qué? Porque Dios contigo tiene otra cosa, porque tú estás separado para Dios, estás separada para Él. Por otro lado, hay cosas que nos hacen daño porque no estamos acostumbrados, pero otros sí. Está el factor de la costumbre aquí envuelta. ¿Por qué al profeta viejo no le pasó nada y al profeta joven sí? ¿Por qué? Porque el profeta viejo estaba acostumbrado. Por ejemplo, es como hay personas hay gente que vive en lugares donde no hay agua potable y toman agua de pozo o agua de río. Y estas personas viven prácticamente bien, como si no les pasara nada, una vida considerablemente normal. Pero tú vas a ese lugar y tomas esa agua y te quieres morir. ¿Por qué? Porque tu estómago no va a resistir ni una gota porque no estás acostumbrado. Pero aquellos que llevan mucho tiempo en ese lugar, pareciera como que no les pasa nada, pero créeme, escúchame bien. El efecto de la malnutrición se ve con los años, se va a notar con los años y así mismo es con el pecado. Hay personas que pareciera que pueden coexistir bien con el pecado y que pueden llevar una vida normal y de desobediencia y también un ministerio exitoso. Es como que parecieran coexistir con el pecado y con Dios al mismo tiempo. Pero créeme, tarde o temprano la malnutrición se les va a notar. Tarde o temprano se les van a caer los dientes, se les van a podrir los dientes. Tarde o temprano vendrá la complicación por los parásitos en su vida. Tarde o temprano los huesos de su carácter se van a deshacer.
así como el altar de Jeroboam. Se van a pulverizar, escúchenme bien, aunque ellos estén acostumbrados a vivir en desobediencia y a llevar su ministerio de lo más bien, aunque ellos coman de lo que sea y pareciera que no les pasa nada, tú vomítalo. Vomita lo que ellos se comen. Mientras más rápido tú reacciones al pecado, mejor, aunque haya otros que parecen coexistir muy bien con el pecado. Amén. Hay cosas que nos hacen daño porque Dios fue fiel en darnos buena comida y buena agua primero. Miren, si yo tomo buena agua y como buena comida en mi casa y afuera como comida chatarra o agua de alcantarilla y me enfermo, ¿es porque en mi casa me trataron mal o es porque en mi casa me trataron bien? Es importante porque hay muchas personas que sufren las consecuencias y culpan a Dios. No, es porque Dios. No. Dios a Adán le dio lo mejor en el huerto. Y él comió lo que no debía y entonces vino la muerte y entonces vino la enfermedad. No porque Dios fue injusto, no, porque Dios preparó su estómago con buena comida y con buena agua y él comió lo que no debía, y, amados hermanos, y eso también sucede con nosotros. Yo me enfermo no porque Dios ha sido malo, no, me enfermo todo lo contrario, porque Dios ha sido tan bueno en darme el mejor pan y el agua más pura del mundo en Cristo. Entonces, si tú has comido y has probado a Cristo y de momento tomas y pruebas otra cosa, te va a caer mal, te vas a enfermar y es necesario que eso suceda. Y no sucede porque Dios es injusto, sino porque Él te ha dado lo mejor y tu estómago no puede conformarse con otra cosa. Cierro con esto. Al final, amados, aunque haya ministros que parezcan coexistir con el pecado sin sufrir daño, no te dejes engañar. Aunque haya un líder inmoral al que parece irle todo bien y al que le dan profecías espectaculares, no te dejes engañar, no frecuentes sus lugares, no comas de lo que él o ella comen, ni bebas de su agua. Aunque haya ministros que ejercen su don de lo más bien, no te dejes engañar, porque tarde o temprano recibirán su recompensa. No te creas que el profeta viejo no va a recibir su recompensa. Porque Jesús dijo lo siguiente, él dijo, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. Así que no te creas en la historia que porque el profeta viejo seguía ejerciendo su don, Dios no le va a pedir cuentas por haber engañado al otro. Dios es justo y le va a pedir cuentas. Tú honra las palabras precisas de Dios, siguiendo y sirviendo a Jesucristo, recordando que siempre hay uno digno de ser obedecido y glorificado sobre todas las cosas. Aunque siempre haya uno que desobedezca y parezca irle todo bien, esa no es la verdad, no te dejes engañar. No olvides que siempre hay uno digno de tu obediencia, digno de ser exaltado sobre todas las cosas, y es a ese uno a quien tú te debes. Soy Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.